Bien, buen día. Mi nombre es Harold Mosquera y les vengo a leer el texto que habla de la personalidad jurídica del Estado y la función administrativa. Bien, el primer punto, personalidad jurídica y funciones estatales. Abordar el concepto y problema de las manifestaciones de voluntad de los entes públicos implica ante todo sumirse en la teoría misma del Estado y en especial en aquella que se ocupa de la distribución del poder según las distintas funciones básicas para concluir que como fenómeno de lo político jurídico el Estado en su dinámica puede producir actos legislativos, judiciales o administrativos, es decir, todo un universo de manifestaciones propias del desarrollo mismo del ámbito de competencias encomendadas normativamente. Se trata de decisiones adoptadas en los distintos extremos funcionales en cumplimiento de sus objetivos y en procura de la consolidación de sus finalidades. Todo con sujeción al principio del respeto al bloque de la legalidad que permite en todo Estado de Derecho observar y determinar el ámbito de competencia de los distintos poderes. Adicional a lo anterior, se hace necesario decantar otro de los elementos de la teoría general del Estado, que complementa los opuestos. Se trata de revivir para el derecho público la llamada teoría de la personalidad jurídica del Estado. No podemos inmiscuirnos en la problemática de las decisiones del Estado sin antes indagar las razones por las cuales ese ente las adopta y las impone. ¿Cuál es su capacidad y de dónde proviene? ¿Por qué su poder coercitivo o su facultad obligacional? E incluso, ¿por qué adquiere a la luz del derecho prerrogativas similares a la de los seres humanos tratándose de las relaciones internacionales? ¿O en las propias de su dialéctica interna en asuntos como los referentes al reconocimiento de derechos fundamentales, antes solo predicables de las personas naturales? Esto ha llevado a que se admita que el Estado es una verdadera persona de las llamadas morales o jurídicas, creada por el derecho, y que los actos legislativos, administrativos o judiciales que en su cumplimiento nazcan a la vida jurídica no sean más que un producto de su personalidad. El Estado, entendido como persona jurídica, nos resulta un sujeto de derecho al lado de la persona natural y de otras personas jurídicas, que se comprende por los actos resultantes de sus actuaciones. De no ser así, de no entenderse el Estado como una persona de creación abstracta por el derecho, no sería posible explorar los conceptos y contenidos de la teoría general del acto y sus implicaciones en los campos de su eficacia y validez, ni mucho menos entender la capacidad del Estado para ser titular de derechos, obligaciones o su permanencia e incluso su carácter de sujeto activo o pasivo procesal. El asunto adquiere tanta importancia que me atrevería a afirmar que está en íntima y directa relación con toda problemática de la institucionalización del poder. Es más, el Estado de Derecho es fuente indiscutible de personalidad jurídica. Segundo punto, nociones de la personalidad jurídica, concepto, clases. Vista la natural relación entre la personalidad jurídica del Estado, sus funciones y sus actos, que en razón de cada una de ellas sean proferidos, nos corresponde examinar la teoría general de la personalidad, con el fin de aclarar y comprender sus elementos, útiles para una posterior aplicación de ellos al concepto de Estado como persona jurídica, es decir, al Estado sujeto titular de deberes y obligaciones. Los conceptos fundamentales de persona en sus diferentes connotaciones pertenecen a la teoría general del derecho, lo que lo hace predicable con la limitación del caso a las fundamentaciones teóricas del estado personal moral. En el lenguaje jurídico, son personas los seres capaces de tener derechos y contraer obligaciones. En otras palabras, sujetos portadores de facultad y deberes. Nacidos los primeros en el derecho subjetivo y originados los otros en la estipulación jurídica.
La doctrina reconoce corrientemente dos clases de personas: los individuos de la especie humana, llamados personas físicas, y ciertos establecimientos, fundaciones o seres colectivos a las cuales se les da indiferentemente el nombre de personas morales, jurídicas, civiles, abstractas, intelectuales o ideales. Fuera de estas dos clases de personas, capaces de actuar en la vida y ser por consiguiente sujetos de derechos y de obligaciones, no se conocen otras. Siguiendo esta orientación de la teoría general del derecho, el ordenamiento privado colombiano consagra en el artículo 76 del Código Civil que las personas son naturales o jurídicas. Para efectos de nuestro estudio, nos orientamos por esta última categoría de personas. Personas jurídicas, naturales e importancia elementos. Como ocurre con la generalidad de las instituciones jurídicas, la noción de la personalidad moral en el resultado del desarrollo de formas jurídicas nacidas en la antigüedad, que con el transcurso de los años se fueron perfeccionando hasta ser objeto de una elaboración positiva por los teóricos privatistas alemanes, seguidores del pandectismo. La personalidad jurídica o moral no es más que la atribución por el ordenamiento jurídico de derechos y de obligaciones a sujetos diversos de los seres humanos, circunstancia esta que nos permite afirmar que las personas jurídicas son, en estricto sentido, un producto del derecho y solo existen en razón de él. Sin su reconocimiento nunca tendrán personalidad moral las colectividades ni serán entes con existencia material o corpórea. Son el producto abstracto del derecho que permiten a comunidades jurídicamente organizadas cumplir los objetivos trazados por sus miembros. El Código Civil colombiano define la persona jurídica destacando los atributos propios de la persona natural, es decir, que son entes capaces de tener derechos y contraer obligaciones, asimilando de esta manera, para efectos prácticos, la esencia jurídica de los seres humanos a colectividades jurídicas organizadas. La legislación civil ha enunciado como elemento indispensable para la existencia de una persona jurídica la autorización del ordenamiento positivo, sea esta presunta, como sucede en algunos eventos del derecho público, por ejemplo en el caso de la creación de una entidad territorial expresa a través de autorización legal o administrativa, o automática, como en el caso del artículo 39 constitucional sobre sindicatos. Adicionalmente, la existencia de unos representantes, un patrimonio y capacidad suficiente diversa a la de sus miembros en su conjunto, estos elementos acabarían por estructurar la persona jurídica, creación del ordenamiento. En derecho colombiano, lo genérico de la regulación constitucional permite concluir que el Estado, a través del Congreso, tiene la posibilidad de regular el régimen del reconocimiento de la personalidad jurídica, no solo en interés general, como sería en el caso de ejercicio del preceptuado en el artículo 50, numeral 23, que otorga una competencia general al Estado para regular el ejercicio, las funciones públicas, sino también en aquellos casos especiales en que la Constitución califica a las personas jurídicas para efectos de su control o vigilancia, como sucede en la hipótesis del artículo 150, numeral 19, sobre regulación de actividad de personas dedicadas al ejercicio financiero, bursátil, asegurador o de aprovechamiento o inversión de los recursos captados del público en concordancia con el artículo 189, numeral 24 y 25 constitucional. En este sentido, y respetando lo que la Constitución hubiere dispuesto, podemos concluir que el régimen nacional de la persona jurídica puede establecer los mecanismos que considere prudente para su reconocimiento o regulación. Son 4 los medios posibles para el reconocimiento de la personería jurídica. 1. El llamado privilegio legal, consistente en que la misma ley determina qué ente, por su mandato, son personas jurídicas. 2. El sistema de privilegio administrativo, mediante el cual el gobierno autorizado por la ley imparte aprobación a las colectividades que cumplan con las
con las exigencias y requisitos para obtener su personería jurídica. 3. El reconocimiento automático. Según el artículo 39 constitucional, que otorga a los sindicatos este privilegio sin intervención de decisión estatal, y el cuarto medio y el que parte del supuesto de la reunión previa sin mediar el reconocimiento expreso posterior, como en el caso de las sociedades e incluso frente a la discusión del Estado como persona jurídica. Tratándose del privilegio legal, este puede optar por la modalidad del reconocimiento presunto. Y vale repetir el ejemplo de las sociedades en los casos que la ley ha indicado que colectividades pueden adquirir por su mandato el estatus de persona jurídica. Esto ha llevado a la jurisprudencia a sostener la tesis del reconocimiento de la personalidad moral por la sola asistencia de la comunidad. Las personas jurídicas deben poseer necesariamente un representante que le permita realizar a su nombre los actos por los cuales estén capacitadas y autorizadas. Por tratarse de personas sin una existencia corpórea, deben acudir a un ser que interprete y ejecute su objeto, que actúe a su nombre. Estos individuos, que necesariamente deben ser personas naturales, son los llamados órganos de la persona, correspondiéndoles las tareas ya indicadas anteriormente y que comprometen a la persona moral. En lo que corresponde a la teoría general del derecho, el término persona jurídica equivale a la reunión de individuos y bienes con relevancia jurídica que directamente son considerados como sujetos del derecho. Por otra parte, el concepto de personalidad en la cualidad inmotora abstracta que hace a la persona apta capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones, lo cual no implica que estemos identificando la personalidad con la capacidad, por cuanto la primera la entendemos en el sentido amplio de aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas, y la segunda la ubicamos como una consecuencia inevitable de la personalidad. Mientras la capacidad es una cualidad intrínseca de un sujeto que le permite ser el centro del derecho, la personalidad es por su naturaleza mucho más amplia y abarca también la capacidad, lo cual hace que la misma personalidad, según la doctrina, sea considerada como absoluta, unitaria e indivisible. La capacidad es limitada, específica y restringida. Admite divisiones como las conocidas de goce y de ejercicio. Además, como lo anota certeramente el profesor Carrejo, debe hacerse notar que mientras la idea de personalidad es estática, la de capacidad es dinámica, al paso que la primera se refiere a una cualidad del ser humano o de las agrupaciones dichas en sí mismas consideradas. La segunda es una posibilidad de actuación en la vida jurídica. Aplicación de la teoría de la personalidad jurídica al derecho público, naturaleza, teorías. Punto 4. El tránsito histórico del Estado ilimitado e individualista al Estado institucionalizado implicó para el derecho la estructuración de una nueva tipología y terminología jurídica aplicadora del pensamiento jurídico, acudiendo a las elaboraciones privatistas de los teóricos del pandectismo, tratadistas como Albrecht, Gerber, Lavand, Jelinek, entre otros, trasladaron los planteamientos sobre la persona jurídica al derecho público, sosteniendo que la personalidad jurídica, permitía entender en su plenitud al Estado, justificando y sosteniendo su relación con el derecho y constituyéndose de esa manera en el presupuesto de toda construcción jurídica en derecho público, es decir, que correspondiéndole al Estado la cabeza de la juridicidad o personalidad jurídica, la totalidad de sus elementos y funciones se explicarán a partir de él. Las funciones legislativas, ejecutiva o judicial son entonces funciones del Estado como persona jurídica y no actividades independientes, aisladas del tronco central, orientador y delentador del poder unificador.
La teoría de la personalidad jurídica del Estado no es una concepción que pretenda negar los otros calificativos o definiciones que sobre el fenómeno estatal se han expuesto. Todo lo contrario, pretende encontrar una justificación desde el punto de vista de esta disciplina, de lo que el Estado no niega las elaboraciones políticas, sociológicas o económicas que se hagan sobre el mismo. Pese a lo anterior, en el derecho no ha existido uniformidad en cuanto a la existencia y el alcance de la personalidad jurídica. Son muchas las tesis y teorías que se han expuesto, algunas de ellas desechando por completo la posibilidad de que el Estado sea una persona jurídica. En este sentido, observamos cómo los teóricos y publicistas han acudido para la sustentación o negación de la personalidad jurídica del Estado a los trabajos que sobre materia elaboraron los pensadores y privatistas. Es así como se ha expuesto la misma tesis básica de la teoría general en torno a la personalidad jurídica del Estado. La definición de la negación y la de la realidad, concesiones que de una manera u otra se incorporan a la doctrina del derecho público como sustentos invaluables, para la discusión sobre la naturaleza jurídica del Estado. Teoría de la ficción. Se trata de la concepción clásica sobre la personalidad jurídica. Fue sostenida y defendida por teóricos como Sweeney, Winchell, Aubrey, entre otros. Sostienen sus elaboradores que los sujetos jurídicos son única y exclusivamente para fines jurídicos creados por la ley. Es decir, el sujeto no es en la práctica un sujeto. La persona moral, según esta teoría, es una unidad ideal, independiente de la persona física, que la ponen de manifiesto en el mundo del derecho. Teoría de la negación. Parte esta tesis del supuesto que la persona jurídica no existe como tal. Por lo tanto, la única realidad jurídica subjetiva posible está en cabeza de los asociados o miembros de la misma. En este sentido, el Estado sería, por ejemplo, un conjunto de autoridades y de voceros o agentes que realizan efectivamente la autoridad. Nace esta teoría en las pugnas doctrinales en torno a la teoría de la ficción. Sus defensores tuvieron que admitir la personalidad del hombre y negar la existencia de seres artificiales. Esta tesis se desprende de los trabajos principales de Hering, Salic y Planiel. Muchas gracias.